Saludos, mi nombre es Hanna Palero Gutiérrez y esta es la presentación relacionada a la meta 1.2, cuyo tema principal es la ética en la ciencia de datos. Solo para recapitular lo que habíamos visto en la anterior meta, la ciencia de datos es el campo que utiliza el método científico y sistemas para extraer conocimientos utilizables en la vida real de los datos y usar esos datos para poder tomar mejores decisiones y predecir qué es lo que puede pasar en situaciones. Ahora sí, entrando a esta meta, tenemos los tipos de datos que los podemos dividir en dos sopas, que son los datos cualitativos, que describen una cualidad, característica o categoría. Sin embargo, no se pueden expresar numéricamente y no se pueden medir. Un ejemplo de esto es el color de ojos o el estado civil, que a pesar de que si entran en una categoría, no les podemos poner un número. Y por la otra parte están los que sí le podemos poner número, que son los datos cuantitativos, que se expresan mediante valores numéricos con los que podemos trabajar midiéndolos. De esta segunda categoría las podemos dividir en dos. Los discretos, que son números tal cual, enteros, como por ejemplo lo sería el número de hijos. Y luego están los datos cuantitativos continuos, que son aquellos que funcionan entre valores, como por ejemplo la altura. Si yo quiero decir la altura de cierto número de edad, pues la altura va entre uno tantos a uno tantos. Es un rango, o como lo sería también la temperatura. Pero ambos siguen siendo numéricos, entonces son datos cuantitativos. Pasando a lo que es las etapas de la ciencia de datos, son 6 etapas principales en las que podemos dividir. Que el primero es la recolección de datos y consiste en obtener tal cual los datos pelones, así sin filtrarlos ni nada. Y es importante porque pues al fin y al cabo los datos son la materia prima con la que vamos a estar trabajando el resto del proceso. El segundo es la preparación de datos, que consiste en la limpieza, en corregir errores y convertir esos datos en la lista a un formato con el que ya podamos trabajar con él. Lo siguiente es la entrada de datos, que consiste en poner esos datos, ahora sí, ya ordenados y limpios, en una herramienta o un software que nos permita trabajar con ellos, como sería una base de datos o un programa de análisis. Y es muy importante porque permite que la herramienta comience a procesar todos los datos que le estamos metiendo. Pasando al cuarto paso, es el procesamiento de datos, y que consiste en ejecutar algoritmos y modelos de Machine Learning para derivar conocimientos o patrones y que la herramienta que estamos usando, o sea, el software, empiece a usar todos esos datos para ver cosas que se parecen o cosas que pueden agrupar en distintos patrones o algoritmos. En quinto tenemos la salida o interpretación de datos, que consiste en que sean transmitidos al público en un formato legible, como lo serían gráficas, de barra, de pastel, tablas, videos, textos y etc. Entonces, interpretamos los resultados para extraer conclusiones y, como he dicho en el inicio, usarlas para problemas de la vida real. Y por último tenemos el almacenamiento de datos, que consiste en guardar estos datos y la información resultante para su uso futuro, porque ya sacamos las conclusiones, pero siempre hay que guardarlas para si se necesitan en otro momento. ¿Cómo vamos a utilizar estos datos? Sus maneras de recopilarlo suelen ser mediante encuestas, que es como la forma más antigua que tenemos de obtener información, que es directamente de los usuarios. Los archivos de registro, podemos usarlos de interfaces de programación de las aplicaciones, que casi todas las redes sociales lo utilizan. Y el formato en el que lo podemos guardar son muchos. Los más famosos son las hojas de cálculo, como serían, por ejemplo, el punto CSV, entre otras. Las bases de datos, que son ya plataformas que nos permiten en tiempo real meterles los datos operativos diarios y hacer consultas rápidas. El texto plano, o sea, simplemente todos los datos metidos en un texto. Y los formatos estructurados, como lo serían los de JavaScript, entre otros. Ahora pasando a los aspectos éticos. Los aspectos éticos de la ciencia de datos se pueden resumir al final del día, se puede resumir en 4 mayores categorías, que es la primera, la privacidad y la confidencialidad. Al fin y al cabo, al tomar los datos, estamos tomando aspectos personales, muchas veces de la vida de las personas, por lo que debemos de cuidar la privacidad
y a quién le vamos a compartir esos datos. El segundo es el consentimiento informado y la transparencia, ya que se han visto en muchos casos que al fin y al cabo se roba información de las personas sin que ellos sepan para qué se les está usando. Y no solo es avisarles que estamos usando sus datos para X o Y, sino también para qué. No solo decir, te estamos agarrando estos datos, sino que te informe para qué los voy a usar y cómo tú puedes ver qué hicimos con ellos. Eso es la transparencia. El tercero es la equidad y no discriminación. Al fin y al cabo, utilizar estos datos de una manera totalmente transparente, imparcial y justa, al fin y al cabo, y no utilizar estos datos para caer en sesgos sociales en los que utilicemos lo que recopilamos para marcar estereotipos y sacar conclusiones dañinas hacia la población. Y por último, la seguridad y gobernanza, que es asegurarnos siempre de que controlemos quién recopiló los datos, quién tiene acceso a ellos y quién puede modificarlos. Y aquí están las referencias que se utilizaron, que son las que proporcionaron en el Blackboard. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.